y allí tenemos cómo la participación de nuestra región en las importaciones y exportaciones totales de Corea viene moviéndose al alza, particularmente en el caso de las exportaciones, que es la línea azul en el segmento que está a vuestra derecha. También en el caso de Corea, las exportaciones regionales se concentran en dos países, básicamente Chile y Brasil. Chile el 38%, Brasil el 28%. Y desde el punto de vista de las exportaciones de Corea, México, Brasil, Panamá y Chile representan más del 80% del total exportado. El principal mercado de Corea es México, en nuestra región, con un 35%, luego Brasil con un 24%. Con todo, Corea es un importante destino de exportación para otros países de menor tamaño, como los de Bolivia, Honduras, Guatemala, Chile y Panamá. En el caso de Bolivia, 53%, 43% en el caso de Honduras, 23% en el caso de Guatemala. Es decir, cuando uno entra a nivel de los países, Corea también gana presencia muy significativa en la década que estamos examinando. Y con Corea se replica el mismo caso que ya detectábamos en la relación con China. Vendemos materias primas, importamos manufacturas. También, en la mayoría de los casos, los tres principales productos explican casi el 90% del total exportado. Eso incluso en el caso de Argentina. En materia de inversión, el vínculo es todavía relativamente escaso, medido como parte del stock de inversión coreana en el exterior. Solo un 8% llega a nuestra región, el 45% con razón va destinado al Asia-Pacífico, como parte de la estructuración de la base productiva asiática en torno a cadenas regionales, cadenas asiáticas de valor. En materia de inversión que Corea realiza en nuestra región, es Brasil el principal destino con un 22% del total. Como país, luego viene México con un 8%, muy atrás, y en segundo lugar, Islas Caimán, lo cual habla de un paraíso fiscal donde un quinto de la inversión coreana se reprocesa a través de Islas Caimán y vaya uno a saber dónde termina finalmente. Siguiendo en este caso la tendencia china, 2/3 de la inversión coreana reciente se van dirigiendo a la minería. Hay algún margen de inversión en manufacturas que empieza a recibirse en Centroamérica. Seguramente en ámbitos de Maquila, Honduras, Guatemala, El Salvador. Hay una tendencia muy fuerte a que los tratados de libre comercio entre Asia y América Latina, los TLC transpacíficos, hayan crecido de manera muy fuerte en la década en examen y en la mayoría de los casos por un activismo que es mucho más asiático que regional. Ha sido Corea uno de los grandes promotores de este tipo de acuerdos y con ese impulso Corea arrastró a China a esta tendencia de acuerdos de libre comercio y el más renuente, que siempre había sido Japón, hubo finalmente de sumarse a esta lógica de acuerdos. Una anécdota al respecto: durante el gobierno del presidente Lago a mí me correspondió el honor de encabezar las negociaciones por este tipo de acuerdos y, bueno, son cosas que uno no planifica. Quiso la historia que coincidieran negociaciones tan relevantes como con Estados Unidos, con la Unión Europea, con EFTA y con Corea en el mismo momento. Entonces, para quienes saben cómo funcionan estas negociaciones, cada ronda es una semana, que requiere una semana previa de preparación. Entonces, a veces correspondía una semana en Bruselas, volver a Santiago, preparar una ronda con los norteamericanos y partir a Atlanta o partir a Miami y después partir a Ginebra para una reunión con el EFTA y así por el estilo. Entonces, no por ninguna razón distinta, sino porque realmente nuestra agenda física no daba abasto, le pusimos freno al acuerdo con Corea, porque realmente avanzaba menos que los otros, pero
dijimos, no podemos avanzar con ustedes, vamos a tener que terminar estos primero. Y el gobierno coreano lo interpretó mal, realmente no teníamos capacidad física de atenderlo, pero lo concreto es que quedó en el freezer durante alrededor de 4 o 5 meses. Y nos llega en esa época todavía llegaba un fax, anunciando que el ministro de Comercio va a visitar a nuestra canciller, que es en Chile la Cancillería del tema de comercio exterior. Entonces obviamente había que recibirlo. Entonces la ministra me dice, bueno, ¿cuánto lo recibimos? Bueno, yo imagino que será una visita de cortesía, 20 minutos habrá que recibirlo y le vamos a decir que estamos con Estados Unidos a punto de terminar, con la Unión Europea a punto de terminar, que no hemos perdido interés, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, llega el ministro y plantea el interés en reactivar las negociaciones y nosotros dándole la respuesta diplomática pertinente hasta que el ministro dice en algún momento, mire, ¿sabe? Yo no me voy a levantar de esta mesa si ustedes no me dan una fecha de reanudación de las negociaciones. Bueno, el explicarle que no era tan fácil, la reunión de 20 minutos fue de 1 hora y media y sacó la fecha. Sacó la fecha. Eso muestra la forma en que ellos estaban viendo el tema como parte de una visión estratégica, que la desarrollan mucho más en Asia que en América Latina, respecto a cómo venía la mano a nivel global, probablemente con la ronda Doha, la irrupción de China, y cómo Corea tenía que lidiar con los gigantes vecinos, con Japón y con China, y cómo desde ese punto de vista tener este tipo de acuerdos preferenciales le podía ser beneficioso. Bueno, y Corea, ¿no es cierto?, es un gran impulsor de este tipo de acuerdos. Bueno, ahí no alcanza a verse, pero los acuerdos que ya tienen vigencia con Chile, con Singapur, con EFTA, con ASEAN, con India, Unión Europea y Perú. Hay un TLC concluido, ustedes bien lo saben, conocen parte de la historia con Estados Unidos y parece que ayer apareció una buena noticia y es posible que finalmente se logren aprobar los acuerdos pendientes de Colombia, Panamá y Corea. Y hay una lista larga de acuerdos que están en negociación o que están en perspectiva. O sea, Corea es un tremendo actor motivador en este ámbito. Mirando las cifras del acuerdo de Chile con Corea, que es el más antiguo en la región y que además fue el primer acuerdo de libre comercio transpacífico, el comercio se ha multiplicado por 5 y la ganancia en este caso es fundamentalmente para Chile en términos del saldo comercial. Allí tienen la barra morada, son las exportaciones de Chile a Corea, la celeste el inverso, y la línea roja son las exportaciones de Corea a Colombia, la curva verde, la inferior, son las exportaciones de Corea a Perú. Es decir, en una lectura rápida, habría que tener más tiempo para desarrollar este tema, el acuerdo de libre comercio con Corea ha significado un dinamismo acentuado, un plus adicional en la dinámica de ese comercio y con noticias especiales para algún tipo de rubros. En particular, la gran estrella de este acuerdo, desde la perspectiva de las exportaciones chilenas, ha sido el vino, que se ha transformado en un bestseller en Corea y que hoy día disputa, curiosamente, pero es así, disputa a la par el primer lugar del mercado con los vinos franceses. Hemos visto entonces una mirada rápida a tendencias que en mi opinión son estructurales en la economía mundial y que dan cuenta de una mayor presencia de economías emergentes, de Asia, Pacífico, de China en particular, y por lo tanto, ¿qué lecciones puede sacar uno en términos de perspectiva, en términos de algunos lineamientos de política pública? Yo diría acá algunos titulares solamente, esto daría para una sesión en sí mismo, pero creo que uno de los puntos clave es que es necesario conceptualmente transitar desde la noción de apertura comercial, de hace 15 años, a orientación exportadora, de hace 10 años, a lo que yo llamo estrategias de internacionalización. Hoy día el mundo productivo, la base productiva, tiende a operar en torno a cadenas globales de valor. Y por lo tanto, el gran objetivo de las políticas públicas debería ser promover que nuestras empresas ganen presencia relativa en las cadenas regionales o globales de valor asociadas a su rubro, asociadas a sus recursos.
Y esto significa que para la propia política comercial, más que hablar de inserción comercial, habría que hablar de inserción en cadenas globales de valor. Si yo produzco, vendo cobre, café, soja, hierro, etcétera, la pregunta debería ser cómo mis empresas que producen, exportan este rubro, se van insertando en esas cadenas de valor y cómo van ganando presencia jerárquica en aquellos segmentos de valor más intensivos en conocimiento, que son los que finalmente generan la mayor rentabilidad. A título de ejemplo, hay un trabajo reciente, muy interesante, que realizó la OMC con la JETRO, que seguramente utilizando información de empresas japonesas, examinan algunas cadenas de valor estructuradas en torno a China. Y la gran conclusión es que cuando hacen la desegmentación de toda la cadena, resulta que alrededor de un 4 o 5% del valor total del producto, del valor final, es lo que queda en China. Y las empresas que más ganan son japonesas y alemanas, por diseño, por servicios sofisticados, por innovación. Y desde ese punto de vista, Pascal Lamy lo promueve con mucha razón para decirle a Estados Unidos o a Europa, ojo cuando ustedes levantan alguna barrera proteccionista contra China, porque en el fondo, cuando hacen eso, están afectando a sus propias empresas, que son parte de esa cadena. Eso significa otro cambio conceptual. Yo lo llamo pasar de I+D a I+I más M. ¿Qué significa esa álgebra? Pasar de investigación y desarrollo a innovación, inversión y marketing. Es decir, la innovación que importa es la que da origen a un proyecto de inversión que es testeado en el mercado internacional. No basta innovar en un laboratorio, sino que hay que innovar para vender y rápido en los mercados internacionales. Eso significa, con letras mayúsculas, incorporar la innovación en la agenda empresarial latinoamericana, que para ser franco hoy día ocupa un espacio muy reducido. La diferencia acá, en particular con Corea y también con otras economías asiáticas como la singapurense, es del cielo a la tierra. Supone también reforzar vínculos entre bienes, servicios e inversiones. Hoy día en este mundo global, estructurado en torno a cadenas globales de valor, donde buena parte del valor y la mayor rentabilidad de esa cadena se obtiene por servicios empresariales, intención, conocimiento, no tiene sentido decir soy competitivo en bienes y no lo soy en servicios, sea por inadecuada regulación, por determinadas políticas. Los productos, las actividades son o no son competitivas y por lo tanto hay que reforzar el vínculo entre bienes, servicios e inversiones. Esto también supone incluir la inversión en el exterior entre los objetivos de la política pública, porque justamente lo que se trata es de internacionalizarse, ojalá de subir a las pymes a ese carro de internacionalización como proveedores directos o indirectos de aquellas empresas exportadoras que van transitando por el escenario internacional. Y en el plano ya de la política pública propiamente tal, aquí se requiere un esfuerzo adicional de coordinación interagencial entre distintos ministerios para llevar a cabo este enfoque integrado de políticas. ¿Qué política? Bueno, por lo menos la promoción y diversificación de exportaciones, la innovación, la atracción de inversión extranjera directa y la educación y formación de recursos humanos. Cuando listo estos 4 objetivos, estoy hablando por lo menos de 5 o 6 ministerios. Y quienes hemos pasado por la tarea pública sabemos lo difícil que significa coordinar más de 2 agencias para una tarea común. Por lo tanto, acá, y es otra gran diferencia con Corea, con el mundo asiático, cómo estos temas se articulan y normalmente quedan bajo la égida de la primera autoridad o del primer ministro. Este es un tema país, es un tema de definición global y por lo tanto tiene la prioridad en la agenda pública pertinente.